Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar en el que vamos a hablar de Copilot y agentes de Copilot en las organizaciones. Y quería contar un poquito la agenda que vamos a tener. Lo primero, yo soy Luz, soy la jefe de producto de Microsoft 365 en Vodafone Empresas. Vamos a contar también la parte más práctica, en la cual vamos a tener a Magda Teruel, que es Partner Solution Architect de Copilot de Microsoft, y también Alejandro Cabrera, también de Microsoft Técnicas Specialist. Luego después, a continuación de la demo que nos van a realizar, vamos a contar con Luis Calvo y Aaron Saavedra de Comasys, que nos van a contar casos de uso de estos agentes de Copilot en lo que son los entornos colaborativos. Una vez realizada su demostración de casos de uso, pues daremos paso a una sesión, un tramo de dudas y preguntas, y ya cerraremos este webinar. Yo venía pensando esta mañana que cómo ha cambiado la parte de Copilot hace un año y unos meses, a raíz de que, cuando ya Microsoft lanzó Copilot para MS365, que podíamos comercializar todo lo que somos los resellers de Microsoft, pues el 14 de febrero, que era una fecha como muy, muy romántica, hicimos nuestro primer webinar en colaboración con Microsoft. Y yo venía pensando en el coche todo lo que había cambiado, lo que ha cambiado, lo que nos ha, cómo se ha desarrollado Copilot desde aquel 14 de febrero que os pudimos contar, una demo así muy sencillita pero muy vistosa, a hoy, en la que ya estamos hablando de los agentes y cómo podemos utilizarlos en las organizaciones. Y eso pues veíamos, esto es solamente el principio, y cada día pues Microsoft nos va ofreciendo nuevas funcionalidades para hacernos nuestra vida más fácil y para trabajar aún mejor. Y dicho esto, doy paso a Magda Teruel y Alejandro Cabrera para que nos cuente las maravillas de los agentes. Pues, muchas gracias, Luis. Ay, Luz. Digo yo, por si alguien se lo ha perdido, bueno, estos somos, yo, Magda Teruel, que soy, estoy en el equipo de partners de Copilot, y me acompaña Alex, mi compañero Alex, que es especialista técnico. Los dos nos han puesto en Ujú. el rol, nos han puesto el apellido Copilot, porque como decía Luz, esto está evolucionando muy rápido y necesitamos muchas personas que ayuden a los partners y a los clientes en la adopción. Entonces, por si alguien se ha perdido toda esta evolución que comentaba Luz desde el 14 de febrero, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no?, de fundamentos de la IA, qué es lo que hay detrás de Copilot, cómo funciona, y luego os haremos algunas demos de tanto de Copilot Chat, que es el Copilot que está incluido con la licencia de Microsoft 365, como Microsoft 365 Copilot, que es el que está embebido dentro de las aplicaciones ofimáticas de Microsoft, y luego las demos de agentes, que ahí me echará una mano mi compi Alex. Entonces, igual habéis visto ya esta slide en algún momento, la utilizamos para explicar a nivel conceptual, sin entrar en tecnologías, cuando hablamos de IA, qué es lo que esperamos de un sistema de IA. Y esperamos, por una parte, una interfaz, le llamamos interfaz universal porque es nuestras propias palabras. Queremos hablar con la IA, queremos poder interactuar con las herramientas de la misma manera que interactuamos con las personas. De la parte de razonamiento, lo mismo, queremos pedirle a la IA las mismas cosas que le pedimos a una persona, ¿no?, que nos ayude a razonar, a planificar, que tenga cierta capacidad de decisión. Y por último, le pedimos que nos conozca, que sepa cuál es nuestro contenido, que conozca nuestra empresa, que sepa cómo queremos que nos responda. Todo esto en la parte de Microsoft lo implementamos con Copilot, ¿vale? Entonces, me voy a poner un pelín técnica un segundín para explicar algunos fundamentos de la IA, simplemente para que entendáis por qué necesitamos adopción y por qué necesitamos que nos acompañen como empresas en este camino por la inteligencia artificial y por Copilot, ¿no? Entonces, por si sirve un poco para centrar en el core de todo, están los LLMs. Los LLMs son, por ejemplo, GPT. GPT es un LLM, que es el que hay detrás de ChatGPT y también es el que hay detrás de Copilot, ¿no? Entonces, con los LLMs interactuamos de dos maneras. Le podemos hacer preguntas, podemos tener una consulta, preguntamos al LLM y esperamos que con el contenido al que tiene acceso nos responda, ¿vale? Y luego pongo un asterisco aquí con al que tiene acceso, porque esto es muy diferencial cuando hablamos de Copilot. Entonces, le podemos hacer una pregunta y esperar que nos responda, ¿no? Digamos, modo de funcionar uno. Modo de funcionar 2. Yo le paso un contenido y espero que haga cosas con él, ¿no? Le paso un documento y espero que me lo resuma. Le paso una presentación y espero que me la traduzca, ¿vale? Entonces, son dos modos de funcionar. Pregunta
respuesta o que me ayude a manipular contenido. Entonces, esto, aquí es donde me voy a poner un pelín técnica, os explico que lo que han hecho es entrenar estos modelos. Estos LLMs los han entrenado con un montón de información, con artículos de la Wikipedia, posts de blogs, libros digitales, un montón de información. Y lo que han hecho es clasificar cada palabra en ese contenido y darle un número, porque bueno, los sistemas, los algoritmos funcionan mejor con números que con palabras. En realidad, para ser puristas, no son las palabras enteras, son los trocitos de palabras, le llamamos tokens, ¿vale? ¿Y qué han hecho con todo esto? Han creado un modelo, un algoritmo estadístico que lo que hace es predecir cuál es la siguiente mejor palabra, ¿no? Como vuestros Android y iPhone, si tenéis la predicción, ¿no? Que estáis escribiendo en el WhatsApp y os va sugiriendo palabras, ¿no? ¿Por qué lo hace tan mal ahí? Porque no tiene contexto. El único contexto que tiene para intentar adivinar qué es lo que quieres decir es las palabras que tú has escrito en el mensaje, ¿no? Entonces, estos modelos lo que han hecho es a cada palabra, en ese corpus de entrenamiento, en ese contenido tan grande, le han dado un peso que es cómo de relevante es esa palabra en el contexto en el que está, ¿no? Dentro de una frase, dentro de un párrafo, de una página, de un libro entero, ¿no? Y con eso han hecho este sistema que lo que hace es, dado una indicación, dado un prompt, ¿vale? Sabe cómo es posible, ¿no? Que a ti te interese continuar esa conversación, ¿no? Entonces, si yo le digo me gusta, me dice, oye, pues me gusta el helado de chocolate, pero y ahora veréis por qué hablo de esto. Esto no es determinista, es probabilista. ¿Qué significa? Que en otro momento, con el mismo prompt, en lugar de ir por el helado de chocolate, se va a ir por la música de piano. Y esto es algo que tenemos que gestionar como usuarios de la IA, ¿vale? Y no es solo esto, ¿vale? Aquí tengo nada, unas características de los modelos, que es lo que hacen que con la IA tengamos que tener una especial dedicación en la adopción porque no se parece para nada a ninguna de las tecnologías con las que hemos trabajado antes, ¿no? Yo recuerdo que he dado un montón de sesiones de formación de SharePoint, de Teams, de Outlook, ¿no? Y ahí tenías muy claro cuando ibas a usar la aplicación para qué la querías usar, ¿no? Era algo que es una aplicación que sirve para una cosa concreta. La IA no. La IA sirve para todo. Y igual puedes escribir poesía, que puedes escribir un informe, que puedes escribir un contrato, ¿vale? Después, lo de los resultados deterministas, que ya lo hemos comentado. Después, lo que decía de que la interfaz universal, que con nuestras palabras interactuamos muy bien. El lenguaje puede ser muy impreciso. Así que las respuestas que vamos a obtener también pueden ser imprecisas, ¿vale? Y requiere una formación en saber cómo podemos sacar el mejor partido de la IA haciéndole las preguntas de la manera correcta, ¿vale? Como lo del propósito es qué, qué le quiero preguntar. Y el prompting es cómo se lo voy a preguntar. Y por último, ya para más Inri, esto alucina. ¿Qué significa? Que en algunas ocasiones el contenido que da no es correcto. Se llama alucinación técnicamente cuando la IA te da una respuesta dándola por buena, pero es una respuesta que se ha inventado, ¿no? Y ya os digo que técnicamente se lo inventa siempre. Esto no piensa, no sabe, no razona, no sabe si lo que le estoy pidiendo, lo que te está contestando es verdad o mentira, ¿vale? Y primera indicación aquí, para nosotros, somos quienes tenemos que validar que lo que nos está devolviendo la IA es correcto, ¿vale? No vale me lo dijo Copilot o me lo dijo ChatGPT, ¿vale? Tenemos que ser nosotros cuando usamos la IA con responsabilidad de poder verificar que lo que nos está devolviendo es correcto, ¿vale? Entonces, decíamos, ¿no? Que esto es lo que esperamos de la inteligencia artificial y cómo lo reflejamos, ¿vale? Hasta ahora puedo no sé si he dicho la palabra Copilot alguna vez, pero es para todos, es para todas las tecnologías, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo implementamos en Microsoft? Con Copilot, ¿vale? Y aquí veréis que esto es la capa de tecnología que afecta tanto a las personas, ¿no? Y creo que ha quedado claro que se apoya mucho en cómo somos nosotros, qué habilidades tenemos para usar la tecnología y en mejorar y potenciar nuestras habilidades, ¿vale? Pero hay otra parte que también queremos modelar con la IA, que son los procesos de negocio. Ya no es tanto mi día, ¿no? ¿Qué hago yo en mi día a día? Sino un proceso de la empresa, cómo lo podemos modelar y cómo podemos usar la IA en esos procesos de negocio, ¿vale? Y ahora os lo enseño directamente ya. Me voy ya a plataforma, ¿vale? Esto ya es plataforma Microsoft, ¿no? A la izquierda los usuarios y todas las capas que tenemos de productos Microsoft que resuelven digamos, esas necesidades, tanto a nivel de persona como a nivel de proceso. Y empezamos con el asistente, que es
propiamente cómo utilizamos la IA como asistente personal para resolver tareas que empiezan y acaban en nosotros, ¿vale? Los agentes, que es una forma, y vamos a hablar mucho de agentes hoy, la forma de modelar a procesos de inteligencia artificial para que los utilizamos prácticamente como utilizamos un asistente, como utilizamos quizá Copilot, pero con una personalización y con un contenido específico que diferencia cómo usa la IA cada empresa, ¿vale? Y esto luego lo explico que se va a entender mejor. Luego, toda la suite de productividad. ¿Qué es esto? Lo que os comentaba antes de Microsoft 365 Copilot, que está embebido dentro de Teams, nos ayuda a resumir reuniones, dentro de Outlook, por ejemplo, para escribir correos, dentro de PowerPoint, para crear presentaciones, etcétera. Y luego, para todo lo que no cabe en esto de aquí, tenemos los escenarios avanzados, que es, aquí sí que me tengo que remangar, ¿vale? Todo esto, digamos, esto es un poco de desarrollo, ¿vale? Asistente y productividad es producto y escenarios avanzados es desarrollo más profesional. Profesional en el sentido de que agentes, vamos a ver hoy algún tipo de agente que lo puede hacer personas que no necesariamente tienen que tener conocimientos técnicos. Puede ser personas que tienen conocimientos ofimáticos. Yo digo que los agentes los pueden hacer las personas que la típica persona más espabilada que antes hacía las macros de Excel, ¿no? Pues este tipo de conocimiento es el que se necesita para crear los agentes. Los escenarios avanzados tenemos que ir ya a entornos de desarrollo, ¿vale? Entonces, ¿cómo vemos el futuro? Asistentes todos vamos a tener uno, ¿no? Igual que todos tenemos un móvil, con unas funcionalidades básicas, pues todos vamos a tener un asistente. Los agentes van a ser un poco como las aplicaciones dentro del móvil, porque no son las mismas las que uso yo, que pues las que usa Luz, las que usa Luis, las que usa Alex, ¿vale? Cada uno tiene sus aplicaciones porque son las que le sirven en su trabajo, son las que le hacen ese móvil, esa inteligencia artificial personalizada y específica para mí, ¿vale? Entonces me voy a ir aquí, ¿vale? Y ya empiezo a hablar un poco de cuando hablamos de plataforma Microsoft, identificamos 3 perfiles de creador de agentes, ¿vale? Y ya sé que todavía no habéis visto ni siquiera cómo es un agente, ¿vale? Pero eso os lo cuento después, ¿vale? Ahora identificamos 3 perfiles de agente. Un perfil usuario, no me gusta decirlo así, pero yo digo así, normal, ¿vale? Con comillas, de que, a ver, que todos somos usuarios normales, pero quiero decir que no necesita tener especialmente conocimientos técnicos. Los makers, que hay lo más interesante es que no necesitan ser conocimientos técnicos, pero sí que tienen que tener un punto de conocimiento de la herramienta. Y aquí la clave, y creo que lo vais a entender, es saber qué se puede hacer. ¿Vale? Si sabéis qué se puede hacer, ya encontraremos la manera y de hecho ya encontraremos la tecnología de resolverlo. Lo interesante es que seamos muy conscientes de qué capacidades nos da la herramienta para poder hacer ese diseño y luego pedir, o bien lo vamos a hacer nosotros porque tenemos las habilidades, o bien vamos a pedírselo a un partner o lo vamos a pedir a nuestro equipo de IT si tiene capacidad, ¿vale? Y el perfil developer, que es, por ejemplo, Alex, ¿no? Que tiene más capacidades para desarrollo y que se puede como remangar, abrir los entornos de desarrollo y hacer algo mucho más a medida, también mucho más costoso, que pueda resolver ese caso de uso que tú habías identificado que la IA te puede ayudar, ¿vale? Aquí un poco más de logos para poder explicar a nivel de licenciamiento cómo funciona esto, ¿vale? Y esto, ¿vale? Copilot Chat, en enero se anunció una nueva modalidad de Copilot, que es, yo digo como un tándem, ¿no? Copilot Chat está incluido dentro de la licencia de Microsoft 365 y es una IA segura. Es una IA que da capacidades y da valor a los usuarios que puedan usar una IA dentro de su entorno corporativo totalmente segura, ¿vale? Y esto es clave. Todo lo que pasa en Copilot, aunque esté en en la versión gratuita, por decirlo así, no es gratuita porque bien que pagáis la licencia de Microsoft 365, pero con lo que tenéis incluido, es totalmente seguro en el sentido de que no se usan los prompts para entrenar el sistema. La información no sale del perímetro de seguridad. Tiene las mismas garantías de seguridad que puede tener el contenido que ya tenéis en SharePoint o las reuniones que tenéis en Teams y el contenido que tenéis dentro de Microsoft 365, ¿vale? Entonces, hemos habilitado una modalidad que es que los usuarios que tienen Copilot Chat, o sea, los que no tienen licencia de Copilot, pero sí tienen una cuenta de Microsoft 365, pueden usar los agentes, ¿vale? Los agentes se pueden usar con una modalidad de pago por uso. Es decir, mensaje que interactúa un usuario con un agente, mensaje que se factura, ¿no? Tienes diferentes modalidades, no me quiero meter en temas de licenciamiento, pero paquetes por número de mensajes, hay diferentes modalidades, ¿no? Entonces,
también en función de dónde obtiene el contenido la gente, tiene un coste, ¿vale? Eso da para una sesión entera, ¿eh? Pero bueno, que Sí. sepáis que aunque no tenga licencia de Copilot, los usuarios de Copilot Chat pueden crear y consumir agentes, siempre y cuando el equipo de IT haya configurado correctamente la plataforma para que esto suceda, ¿vale? Luego, Microsoft 365 Copilot, ya hemos comentado, tengo un ejemplo de Microsoft 365 Copilot. Luego hay un montón de agentes que van a estar en una Agent Store, ¿vale? Le hemos cambiado el nombre hace poquito, ¿vale? Agent Store, que es fabricantes de terceros o bien agentes que la empresa crea, que pone a disposición de los usuarios en ese marketplace, ¿no? Para que, oye, yo veo un agente que me interesa, pues me lo instalo, ¿vale? Evidentemente, con un gobierno, con unos mecanismos de control detrás, para que, bueno, pues tengamos una manera de gestionar correctamente qué pongo a disposición de los usuarios y qué no. ¿Vale? Copilot Studio, que es la plataforma de desarrollo, ¿vale? Algunas cosas, a veces me da apuro decir desarrollo porque a veces casi ni es desarrollo, es más configuración y diseño, ¿vale? Para generar agentes. Y luego, para todo lo que es ya más avanzado, todos los temas de Azure AI y Copilot Studio, que esto sí requiere desarrollo a medida. Pero lo interesante es que tú puedes llegar a tener un servicio aquí que has desarrollado en Azure y exponerlo a tus usuarios que están en Copilot Chat, ¿vale? Y eso creo que es súper potente. Vale, entonces, esto siempre, por supuesto, y ahí os tenéis que acompañar de partners en que os ayuden a verificar que la información que ya tenéis, que es una buena opción, información que ya tienes, oye, yo me creo un agente que me ayude a interactuar con esa información, esté securizada, esté ordenada, esté bien etiquetada, no haya sobrecompartición, etcétera, ¿no? Pensad que hasta ahora o hasta hace poco, datos en las empresas eran bases de datos. Eran cosas estructuradas que la empresa, a muy buen recaudo y con generalmente una buena gestión, custodiaba para dar servicio, por ejemplo, a aplicaciones, ¿no? Pero con, con la IA, dato es prácticamente todo lo que pasa en nuestra empresa. Una reunión es dato, un correo que yo mando es dato, un chat que tengo con mi equipo es dato desestructurado, pero a la IA le da igual, porque es muy buena con datos desestructurados, sabiéndolos explotar y convirtiéndolos en información que es útil, ¿vale? O sea, los datos se convierten en información, ¿no? Y todo el tema de seguridad, por supuesto, porque es verdad que Copilot no expone más contenido que el que tú puedas ver por tu cuenta, pero ¿qué pasa? Que hay veces que tú no sabes que tienes acceso a contenido y ese contenido a lo mejor no deberías verlo, ¿no? Pues ahí los partners nos ayudan a trabajar con los clientes en entender bien cómo está diseñado toda esa gestión documental, el acceso a la información, para poderlo poner en orden. ¿Vale? Ya sé que voy muy rápido, no veo no sé si hay preguntas, si no, luego dedicamos un poquito de tiempo a ello. ¿Vale? Entonces, nada, yo os he traído tres ejemplos, ¿vale? Uno de Copilot Chat, uno de Microsoft 365 Copilot y uno de agentes. Y luego ya le doy paso a Alex con ejemplos un pelín más avanzados, ¿vale? De Copilot Chat os he escogido este, ¿vale? Esto es Copilot Chat, la interfaz de Copilot Chat, lo voy a decir rápido y mal, Chat GPT corporativo, ¿vale? Interfaz conversacional en el que el usuario le pregunta, le pone prompts a la IA y con el conocimiento que tiene el LLM, ¿no? El core y la información que nosotros le pasamos, pues nos da respuesta. Y aquí he escogido este ejemplo. Esto, imaginad que es un Excel habéis puesto un forms para preguntar a los empleados pues ciertos aspectos de la empresa. Pues, ¿qué opinas de el liderazgo? ¿Qué opinas de la flexibilidad laboral? ¿Qué opinas de las herramientas? ¿No? Y han dado un punto, una puntuación del 1 al 5 para cada apartado y han escrito una frase. Entonces, ese mega Excel yo se lo paso a Copilot Chat. Esto no necesita licencia, ¿vale? Fijaos que aquí no tengo licencia de Copilot, simplemente tengo un acceso a Microsoft 365, ¿vale? Cuando digo no tengo licencia, me refiero no tengo licencia de pago, ¿vale? Que es una licencia de pago por usuario. No tengo licencia, subo un documento, ¿vale? Y aquí hay un par de novedades de hace poquito. Una, que hasta ahora la limitación era solo podía subir, si no tenía licencia, documentos de 1 MB, y ahora ya podemos subir documentos de hasta 512 megas. Y por otra parte, otro cambio es que hasta ahora solo podías subir un documento por consulta y ahora puedes subir hasta 5, ¿vale? En contrapartida, con estos límites que hemos quitado, hemos metido otro, que es que tienes un máximo de subida de ficheros al día, pero bueno, te resuelve muchos casos, ¿vale? Os pongo aquí este ejemplo, ¿vale? Y si queréis luego comento de viva voz algún otro. Esto es con ese Excel de encuesta de empleados que yo le he pedido. Por cierto, perdón, ya sé que voy un poco desordenada, pero este Excel cuando yo lo subo, se sube al OneDrive de la persona y solo lo ve la persona, ¿vale? Eso queda totalmente perimetrado
Y esa persona, al final, si lo habéis probado alguna vez, veréis que se os ha creado una carpeta, creo que se llama archivos de chat de Copilot o algo así en vuestro OneDrive. Y eso Ujú. es todo lo que de alguna manera habéis subido a esta versión gratuita de Copilot Chat que queda en vuestro OneDrive y que no se comparte con nadie. O sea, a no ser que esa carpeta la tengáis compartida, que por defecto no está compartida. O sea, tenéis que haber hecho una acción para compartirla. Y esa carpeta la podéis gestionar. Me elimino, ¿vale? Lo que queráis. Bien, entonces vamos a ver cómo funciona esto, ¿vale? Es un vídeo, le digo analiza este Excel, bla, bla, bla. Le digo que me muestre un gráfico para cada apartado. Bueno, aquí todas las habilidades de prompting que tengáis las podéis poner en práctica, ¿no? De cómo queréis. Esto está prácticamente en tiempo real. Lo aceleré un pelín para que me cupiera toda la generación del informe en un minuto, ¿vale? ¿Veis aquí? Que me sale para cada apartado, me ha dado lo que yo le he pedido, me ha dado una frase y un gráfico, ¿vale? Si le hubiera pedido más cosas, pues igual me las hubiera pedido, claro. Maravilloso. ¿Qué pasa? Que esto está en Copilot Chat y para editarlo, para convertirlo en un documento, tengo ese botoncito ahí que le llamábamos editar en Pages, que me abre este panel a la derecha. Esto es un fichero de Loop que yo puedo compartir, por ejemplo, con personas de mi empresa o lo puedo abrir yo para continuar editándolo. Y Loop tiene una funcionalidad maravillosa que es crear tabla de contenido, ¿vale? Entonces lo que hace es, se repasa en ese documento todo lo que es un título, me crea esta tabla de contenido que es navegable. Literal, lo podéis mirar un minuto. He tardado entre que le he pedido el Excel, el informe, pasándole el Excel, hasta que he tenido ese documento editable con la tabla de contenidos, ¿vale? Productividad al poder, ¿vale? Esto lo tenéis incluido. O sea, hacer esto no os cuesta dinero adicional al que ya estáis pagando si tenéis licencia de Microsoft 365, si usáis la plataforma de Microsoft, ¿vale? Y sobre Sí. todo también que es seguro. O sea, que este documento que muchas veces hay muchas empresas que pecan de, oye, pues, o gente que sin saberlo lo sube a otras inteligencias artificiales o a recursos externos, aquí lo que estamos haciendo es que sea seguro y que se quede en nuestro entorno y que sea compliance y que no se utilice de mala manera. Correcto, correcto. Genial. Gracias, Alex, por el apunte. Venga, vamos a Nada. un ejemplo de. Uy, aquí el nombre está mal. Es Microsoft 365 Copilot, ¿vale? Es Microsoft 365 Copilot o Microsoft 365 Copilot Chat, ¿vale? Copilot Chat para los amigos. Entonces os pongo un ejemplo en Word, ¿vale? Que es, os decía que dato es casi todo, ¿no? Dato puede ser una reunión, ¿vale? Es una reunión que, por ejemplo, yo he tenido con alguien de mi equipo, ¿no? Vamos a poner que es una reunión que has tenido tú como comercial con un cliente, ¿vale? Y en esa reunión, pues ha habido intercambio de información que te tiene que servir a ti como comercial para prepararle una propuesta, ¿no? Una propuesta que puede ser esta, ¿no? Un presupuesto. Entonces, ¿qué pasaría en un mundo sin Copilot? Que sería muy triste. Que yo tendría que ir a la reunión, tomar notas, preguntarle al cliente qué productos quieres de cada, e ir apuntándome qué es lo que necesita el cliente que le incluya en el presupuesto. ¿Qué hago con Copilot? Me voy a Word y directamente le digo, créame un presupuesto, ¿vale? Para esto sí necesitáis licencia, ¿eh? Créame un presupuesto para este cliente utilizando, ¿qué le pido que utilice? La reunión y una plantilla, que es la que usamos en mi equipo comercial, para preparar los pedidos. Pero fijaos además que la reunión no es que me tenga que bajar la transcripción y pasársela al Word, no, es que directamente se me abre un calendario con mis reuniones y yo le digo de qué reunión quiero que utilice la información, ¿vale? Entonces, esto en acción lo vamos a ver, ¿vale? Le digo, bueno, esto es el prompt, ¿no? Crea un presupuesto para el cliente, bla, bla, bla. Yo, como ya lo he hecho varias veces esto y sé que a veces a Copilot le cuesta, le digo, mantén todos los apartados y márcame con una X todo lo que ha pedido el cliente, ¿no? Y fijaros qué maravilla, ¿vale? A ver, voy a parar aquí, ¿vale? Veis que es mi plantilla, hay que no se ve el ratón. Aquí, ¿vale? Veis que es mi plantilla, la misma que os he enseñado, pero ¿qué ha hecho? Ha marcado con una X qué es lo que ha pedido el cliente para poder crear un presupuesto personalizado para este cliente. Incluso, no quiero que esto suene a que puede haber un riesgo de seguridad, pero puede ser que alguien ni haya ido a la reunión, ¿no? Pero tiene permisos para verla y entonces ha decidido usar esa información, ¿no? Pongamos que el que ha ido a la reunión con el cliente es el comercial, ¿no? Que el que tiene pues, más habilidades para pues, hablar con el cliente, proponerle productos, etcétera. Pero luego quien hace la propuesta no tiene por qué ser el comercial, no puede ser una persona de su equipo, ¿no? Pues oye, escenario ideal que yo pueda utilizar información de esa reunión para rellenar esta plantilla.
Otros escenarios que hemos trabajado con clientes, entrevistas de procesos de selección, ¿no? Imagina que tenéis como recursos humanos una plantilla con una ficha, ¿no? Que hacéis cuando entrevistáis a una persona para un equipo, para un puesto, ¿no? Entonces, alguien, por ejemplo, del equipo de recursos humanos se reúne con el candidato y lo que se hace es, utilizamos la información de la reunión, obviamente hay que pedir permiso al candidato de que la reunión se va a grabar, efectivamente, pero bueno, luego lo podemos hacer de manera offline, ya cuando ha pasado la reunión, pedirle a Copilot en Word que me rellene esa ficha de skills del candidato utilizando la reunión que hemos tenido con el candidato y ya para darle más INRI, que utilice como fuente de información también la oferta. ¿Vale? Imaginad que es la oferta de empleo, el currículum del candidato, la reunión que he tenido y la ficha, la template de la ficha, ¿no? Y me rellena toda la información. ¿Vale? O sea, es una manera también de volver a hacer, de productivizar el proceso y de alguna manera mecanizar, no quiero decir ni automatizar, es más mecanizar, ¿no? Y darle más consistencia al proceso para que todo el mundo, por ejemplo, lo haga igual, ¿vale? Y ahí obviamente los prompts son muy relevantes en el sentido de que tenemos que saber muy bien qué pedirle, cómo pedirle, los criterios, etcétera. ¿Vale? Bueno, no sé qué os parece esto, igual soy muy apasionada yo, pero a mí me parece maravilloso. Venga, os pongo, ahora vamos al ejemplo de los agentes, ¿vale? Y los agentes, me he comido una slide que pongo habitualmente, ¿vale? Pero os la cuento, que es que cuando hablamos de asistentes versus agentes, ¿no? De los asistentes decimos que se basan mucho en nuestras habilidades personales, en cómo saber hacer prompting, en dónde, si sabemos dónde está el contenido que tiene que usar, en saber cómo le queremos pedir la respuesta, etc. En cambio, cuando construimos un agente, le damos esa personalización, todo ese peso del conocimiento y demás, se lo damos a la gente. Por ejemplo, la gente lo puede construir algún experto que sabe dónde está el conocimiento, cómo hacer el prompting, cómo pedir la respuesta, cómo validar que el agente responde bien y compartirlo con la gente del equipo. ¿Vale? Y ahora ya sí me meto a esta de qué tipo de agentes podemos construir utilizando la plataforma de Copilot, ¿vale? El primer tipo de agente, ¿no? Me voy como un poco de lo más sencillo a lo más avanzado, ¿vale? Sencillo es, equipo de recursos humanos, quiero crear un agente que a partir de un repositorio donde tengo las políticas de mi empresa, pueda ofrecer a los empleados que hagan preguntas a la gente, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas va a poder resolver? Pues preguntas muy genéricas, ¿no? Si son, por ejemplo, las políticas de vacaciones, de gastos y demás, ¿cuántos días de vacaciones tenemos al año? Entonces, se conecta a ese repositorio y le responde, pues tienes 23 días de vacaciones al año. Muy bien. Siguiente nivel de agente. ¿Cuántos me quedan? Ah, esto ya es diferente, porque tiene que saber quién soy yo, tiene que saber dónde está esa herramienta de no sé dónde, de vacaciones y me tiene que devolver la información. Tercer nivel de agentes, que es capaz de ejecutar tareas, ¿no? Resérvame las vacaciones de Semana Santa, ¿no? Y ahora ya es un poco más avanzado, porque ya no es que solo sepa quién soy yo, se conecte, no sé dónde, me traigan información, sino que además tiene que ejecutar tareas en mi nombre. ¿Vale? Vamos complicándolo. Y ya por último, esto lo estamos poniendo en marcha ahora, es lo que llamamos agentes autónomos, ¿no? Imaginad que podemos tener un agente que se anticipe y que detecte, por ejemplo, que Alex no se ha pedido todavía las vacaciones de verano y que se las tendría que pedir. Pero además, imaginaos un agente que es capaz de ver a qué proyectos está asignado Alex, que vea en qué punto tiene menos carga de trabajo el proyecto y que le diga, Alex, no te has cogido vacaciones todavía. ¿Te interesa cogértelas en estos días? ¿Vale? O sea, todo eso es posible siempre y cuando la información esté disponible y haya exposición de esos contenidos a las herramientas. ¿Vale? Yo creo que con este ejemplo se ve bastante claro. ¿Vale? Entonces, me voy a mi última demo, que es una demo de lo que llamamos Agent Builder. ¿Vale? Dentro de Copilot Studio hay una versión usuario, ¿vale? Que se llama Agent Builder, que repito lo que he comentado antes, si tienes licencia de Copilot, la tienes incluida en la licencia tarifa plana. Puedes crear tantos agentes como quieras y puedes consumir tantos agentes como quieras. No te cobramos más porque uses más los agentes. Si no tienes licencia, que solo tienes Copilot Chat, tu equipo de IT te puede habilitar el acceso a los agentes, o bien en modo consumo o bien en modo creación. Todo esto tiene un gobierno detrás, ¿no? Que puedes ver qué agentes están usando. Cuando no, luego, si nos da tiempo, tenemos unas slides de gobierno y de métricas para que lo veáis. Entonces, pongamos que tengo un agente que es un validador de acuerdos de confidencialidad. ¿Qué me imagino yo? Que el equipo legal de una empresa tiene una persona dentro del equipo que es la que se ocupa de validar que los NDAs, ¿vale? están bien
están bien escritos para esa empresa. Es decir, que esa empresa generalmente cuando recibe un NDA, pues se asegura que esté el CIF de las dos partes firmantes, que haya una fecha de finalización del contrato, que haya excepciones, bla, 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 ¿no? El experto de legal sabe lo que tiene que revisar, ¿no? Entonces, lo que hace el experto es crearse un agente que en base, pongamos que hace 10 comprobaciones, pues que esas 10 comprobaciones las implementa dentro de la gente, ¿vale? Y aquí pongo el vídeo, ¿vale? Para que lo veáis, que es muy sencillito, ¿vale? Esos botoncitos de ahí de la derecha, de crear agente y obtener agente, son los que aparecen cuando estás habilitado como usuario a crear agentes. Veis que es súper sencillo, ¿vale? Es realmente como un asistente que te va guiando, ¿vale? Entonces aquí, pues nada, pones el nombre del agente, en un alarde de originalidad le llamo validador de NDAs, le pongo un logo, siempre os recomiendo poner un logo porque luego hay muchos agentes y se confunden. Aquí está la parte de la chicha, ¿vale? La parte de las instrucciones, que es el que sabe cómo se validan, le pide a la gente que cuando tenga un documento que validar, valide punto a punto esas 10 comprobaciones que tiene que hacer sobre un documento real que sea un acuerdo de confidencialidad, ¿vale? Hay una opción también que es, en lugar de ponerlo en aquí, en estas instrucciones, lo podríais llegar a tener en un documento aparte, ¿vale? Un documento en vuestro SharePoint que tiene esas reglas de validación. ¿Qué pasa? Que si lo tienes en un documento de SharePoint, si esas reglas cambian, tus agentes se actualizan automáticamente. Si no, si alguna regla cambia, pues tienes que venir al agente, cambiar las instrucciones a mano y volver a publicar el agente. También os digo que un agente solo con instrucciones no genera ningún coste, ¿vale? Aunque yo os he dicho que ese modelo, intercambio de mensajes con el agente genera un coste, en realidad hay algunas excepciones y si solo es contenido que está incluido en propio de la gente y no va a buscar a datos externos, eso no genera ningún coste, ¿vale? En cambio, si lo tuvierais en un documento de SharePoint, sí que tendría un mínimo coste por cada mensaje intercambiado con el agente, ¿vale? Luego, nada, aquí debajo, ¿vale? Bueno, hay un botoncito, pero voy a parar un momentito, este botoncito aquí, perdón, que es que no me veis el ratón. Este de aquí, ¿vale? Dice búsqueda en la web. No quiero aventurarme, pero creo que ese botón lo hemos quitado. Es decir, que antes podías decidir si querías, si buscar en la web o no. Por ejemplo, yo quiero un agente, como el que hemos visto antes, ¿no? De políticas, que busque información sobre las políticas de mi empresa. No quiero que se vaya a la web. Quiero evitar cualquier riesgo de que la información que recupere venga no de mi empresa, sino que venga de contenido web, ¿vale? Pues yo lo tengo deshabilitado. Ahora, si estoy buscando crear un agente que busque noticias sobre mi empresa, ¿no? Como un clipping de prensa, ahí sí que le tengo que dar al botón web, porque quiero que ese agente tenga capacidad de ir a internet, ¿no? Como si fuera un buscador y trajera la información, ¿vale? Aquí hay unas otras capacidades que no lo voy a comentar ahora, lo que llamamos el intérprete de código. Muy resumido, ese informe que he hecho yo con los grafiquitos, ¿vale? Si no tienes este botón hecho, ¿vale? Ahí era con chat, ¿vale? Pero yo podría crear un agente que me sistematizara la creación de esos reports, ¿vale? Tendríamos que tener el intérprete de código activado. Y luego la generación de imágenes que hasta ahora decía, bueno, esto porque el generador de imágenes es sencillo, pero es que hemos puesto las capacidades de ChatGPT de creación de imágenes, el GPT-4o, lo hemos metido dentro de Copilot, está a punto de llegar, yo creo que durante el mes de mayo, junio llegará. Entonces, claro, que me imagino yo aquí, un agente para los equipos de marketing, que oye, cuando tú tienes tu guía de estilo, puedas crearte la gente con esa guía de estilo y pedirle que genere imágenes, pues para infografías, para postres y demás, metido dentro de la gente, ¿vale? Y luego, lo que llamamos las solicitudes de inicio, que son bastante importantes porque al final es, tú cuando creas el agente, y ahora lo veréis, en realidad es como si estuvieras abriendo Copilot Chat. Lo que pasa que está por detrás todas las instrucciones, como esas que hemos visto ahí de validación de NDA, que ayudan a que la persona no tenga que ser tan hábil ni en escribir el prompt, ni en saber dónde está el contenido, ni en saber cómo utilizarlo, ¿vale? Porque ya lo hemos puesto todo dentro del agente. Entonces, estas solicitudes de inicio es lo que aparece por pantalla cuando tú abres el agente. Entonces, claro, es interesante que sea un poco como los botones, ¿vale? Lo digo de manera muy tonta, como los botones de tu agente de qué funcionalidades tiene, ¿vale? En este ejemplo, en realidad solo he puesto un botón que es validar, ¿no? Porque este agente es muy sencillito y lo único que hace es que yo le pueda pedir a la gente, valida este documento, ¿vale? Venga, lo vamos a ver en funcionamiento, ya ves que es muy guay. Vale, bueno, lo crea. Aquí cuando lo creas es el momento en que puedes decidir si lo quieres compartir, ¿vale? Entonces, si lo compartes, lo compartes vía un enlace, por ejemplo, a un usuario, ¿no? Yo creo esta gente, lo comparto con Alex, entonces Alex pulsa al enlace y puede utilizar el agente como si lo estuviera utilizando yo. Veis aquí que pone, lo puedo compartir para cualquier usuario, lo puedo compartir para personas de la empresa, para mí solamente, ¿vale?
Y una cosa curiosa también aquí es que si, por ejemplo, este agente no tenía contenido asociado, pero si yo le hubiera puesto un repositorio de SharePoint detrás y yo lo comparto con un compañero, al que comparte le aparece un mensaje. Oye, cuando compartas a este agente, que sepas que también se le estaba compartiendo todos los documentos que hay detrás. ¿Quieres o no quieres? ¿Vale? O sea que hay un control realmente de que todos los permisos que tienes sobre tu información de Microsoft 365, los agentes también lo cumplen. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí en este caso, lo que os decía, ¿no? De los botones, solo hay un botón que se llama valida este documento de NDA. ¿Vale? Entonces, cuando lo pulso, bueno, digo valida este documento de NDA. Aquí, si tienes licencia, puedes directamente buscar el documento en tus contenidos. Si no, lo tienes que subir, ¿vale? Como hemos hecho antes con el iconito del clip, ¿vale? Entonces, fijaos que aquí lo que me da es esas 10 comprobaciones que yo tenía que hacer manualmente, directamente la gente valida que de cada una de ellas, si tu documento, si el contrato que tú le has subido las cumple o no. Claro, a ver, esto no sale así de mono porque sí. Yo le he pedido detrás, en el prompt de la gente, oye, muéstralo como una tabla, pone emojis verde, naranja, rojo en función del grado de cumplimiento, bla, 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 ¿no? Entonces, fijaos aquí que dice, la duración está en naranja. O sea, hay algo que está bien, pero no del todo, ¿vale? Entonces, si me voy a consultarlo, veis ahí que salen los índices de dónde ha sacado esa información, me abre mi documento, mi acuerdo de confidencialidad, y cuando me voy aquí a la parte de duración, ¡chas! Alguien se ha despistado y en lugar de poner el número de años, ha dejado ahí la variable, ¿no? Esto puede pasar y nos ha pasado seguro. Si yo soy la que estoy creando este agente, perdón, este documento, este contrato, pues modifico el documento, lo corrijo, vuelvo a ejecutar el agente hasta que me queda todo validado verde. Es un trabajo que el de legal ha dejado de hacer. Lo hacen los usuarios de manera homogénea, todos de la misma manera, todos, todo controlado con los mismos criterios para que todo el mundo valide los NDAs de la misma manera. ¿Vale? Y venga, yo con esto he terminado y le doy paso a... Ya sé que hablo muy rápido. Lo intento corregir, pero no puedo. Le doy paso a Alex, que nos va a seguir explicando temas Na- súper interesantes. Nada, Magda, no te preocupes. Si además teniendo en cuenta la inmensidad del contenido que tenemos por contar, que podríamos estar hablando horas, que hables Horas. rápido realmente en este caso es una virtud. Así que nada, súper interesante y vamos a ver un poco la siguiente parte, ¿no? Porque Ujú. hemos hablado mucho de los agentes de Agent Builder, de los agentes de Copilot Studio como tal. Copilot Studio, como comentaba Magda al principio, ahora vamos a ver un poco cómo es la plataforma para que os vayáis habituando a ella, pero es un poco el siguiente nivel, es el nivel intermedio entre un pro-coder, lo que llamamos pro-coder o pro-developer, que son los desarrolladores tradicionales, sus entornos con códigos, las ventanitas donde tú ves mucho código y nadie entiende nada, salvo los que lo entendemos, y un entorno de, oye, pues un usuario, nivel usuario, ¿no? ¿Qué se dice? Pues es el entorno medio donde tú puedes construir cosas así con un poquito más de complejidad, pero sin tener que entrarnos al mundo del código. Y hemos sacado recientemente para estos agentes, y lo vamos a sacar también como agentes para Copilot directamente, una funcionalidad que es el Deep Reasoning, ¿vale? Que es una funcionalidad muy interesante porque al principio hemos dicho que realmente Copilot y las inteligencias artificiales no piensan como tal, ¿vale? O sea, pero en este caso lo que le estamos dando es una capacidad de algo parecido al razonamiento, por así decirlo. No quiero comparar nuestro razonamiento con el que pueda hacer una IA, pero bueno, algo parecido al razonamiento, simplemente que no es que te da una respuesta como tal, sino es como si le dijéramos a la IA, piénsate las cosas dos veces antes de contármelas. Y Ujú. sigue una línea de... Y además, una de las cosas más divertidas es cuando trabajamos con ello, podemos ver la línea de pensamiento que él lleva para darte una respuesta. O sea, cómo ha razonado lo que te ha dicho. Entonces, es como decirle pregunta de examen, razona tu respuesta. Eso es lo Ujú. que llamamos el deep reasoning y lo hace paso a paso. Vamos a ver, por ejemplo, en este vídeo, es un poco largo, entonces lo que vamos a hacer, os voy a enseñar primero, si quieres, Magda, pasa a la siguiente, os voy a Venga. enseñar el entorno. ¿Vale? El entorno de Copilot Studio y luego os voy a enseñar, por ejemplo, un ejemplo de agente que hemos hecho con el Deep Reasoning. En este caso, pues oye, este es el entorno de Copilot Studio. Como veis, pues esta sería la primera parte de la primera pantalla de, oye, pues tenéis incluso ahí templates para crear vuestros propios agentes. O, por ejemplo,
crear agentes con lenguaje natural, decirle a Copilot Studio, oye, yo quiero un agente que haga este tipo de cosas. Pues, oye, se lo podemos decir y nos ayuda a crearlo en un proceso de lenguaje natural. Luego, pues oye, pues pasaríamos a la siguiente parte, ¿vale? Donde efectivamente hemos dicho al principio que una de las cosas más importantes es los datos que le estamos dando, el conocimiento, y desde Copilot Studio podemos conectarnos con más de 1000 fuentes de conocimiento, incluso, pues oye, a todo lo que tenéis en el backend, bases de datos, SharePoint, OneDrive de forma nativa, le podemos cargar documentos. ServiceNow, ¿no? También, por ServiceNow, ejemplo. Salesforce, Jira, nos complementamos con un montón de proveedores para traernos toda esa documentación y toda esa información y que, oye, que la información que nos esté dando tenga contexto. Todo ello además securizado. Y como veis aquí, pues oye, el proceso de creación le podemos ir definiendo topics, ¿no? O sea, lo que sería, por así decirlo, ramas de conversación, pero como veis, no es algo que yo tenga que hacer de una forma picando código, ¿no? Que se dice tradicionalmente. Sino a mí me gusta llamarlo, si alguno ha trasteado con Power Automate o Power Apps, me gusta llamarlo como las cajitas. Es como trabajar con PowerPoint porque se basa en coger una cajita que hace algo y colocarlo en un sitio. Luego podemos darle mucha más profundidad, podemos personalizarlo y ese es el punto bueno que tiene mucha más profundidad, pero si tú quieres hacer algo sencillo, puedes hacer algo sencillo, pero poco a poco, según te vayas habituando a la plataforma, puedes ir a más poquito a poco. Sí, esto es lo que Y yo comentaba antes, Alex, que si sabes que se puede hacer, pues a lo mejor te aventuras, ¿vale? Entonces es importante conocer exacto. todo lo que te da y luego quedarte con lo que necesites. Y lo que comenta Alex de los topics y los actions, no es obligatorio que tu agente tenga topics y actions, pero si los tiene, pues le das Mm. un siguiente nivel. Totalmente. Y luego, por ejemplo, ¿qué sería lo siguiente una vez que ya tenemos construido, por ejemplo, ese agente, ya sea con topics, ya sea con instrucciones simples? Pues desplegarlo en diferentes canales. Lo bueno que tiene además Copilot Studio es que no simplemente es un agente que podamos publicar oye, que lo tengamos en el chat de Teams, como hemos visto, ¿no? Sino que aquí podemos acceder a un montón de canales de publicación, podemos publicarlo en un sitio web, podemos publicarlo en otras plataformas como Slack, en un agente en Facebook, en Telegram, Mm, o incluso agentes que atienden números de teléfono. Ya tenemos muchos agentes con de voz. voz que Mm, actúan con voz y pueden atender llamadas de teléfono, tienen un teléfono asociado y la atienden. sí. Oye, Y Alex esto lo ha dicho muy rápido, pero que sepáis que podéis crear un bot con esta tecnología y publicarlo en vuestra web, ¿vale? O sea, con acceso a totalmente. vuestro conocimiento, ¿vale? Y eso para mí es súper valioso, ¿vale? Totalmente. Y esto sería un poco la parte de creación, pero no nos quedamos en eso, sino que tú luego puedes, lo que hablaba Magda antes de monitorizar, ¿no? Pues en este caso tú creas un agente, pero puedes seguir viendo, oye, cómo lo están utilizando, si llegan a buen puerto las respuestas o no, si hay gente que le está fallando, todo eso se puede hacer. Podemos luego ir haciendo fine tuning de los topics o crear nuevos topics en base a lo que necesitemos. Y luego, además, no nos quedamos solo en eso. Todas esas capacidades que hemos dicho antes de Azure y Foundry que tenemos por detrás, modelos, diferentes modelos de inteligencia artificial, podemos expandirlo con muchísimas capacidades directamente desde esta plataforma. No nos tenemos que ir a otra plataforma a crearlo, lo podemos integrar aquí. Sí, exacto. Puedes escoger que el LM esté usando tu agente. Y Ujú. esto es diferencial. O sea, creo que ahí hay 1600, creo que ya son más. Creo que ya eran como Eh, 1800 modelos diferentes. O sea, está Creo, Llama, está creo que DeepSeek. estamos a punto de llegar estamos casi casi en los 2000, ¿eh? O sea, estamos integrando un mogollón de modelos de LLM, de inteligencia artificial para, oye, y todo esto además securizado, porque está provisto todo por detrás en la nube de Azure y Ujú. lo estás utilizando tú por detrás con tu nube. O sea, Sí. que es maravilloso en ese sentido. Entonces, ¿cómo, para que veáis un caso de este tipo de agentes? Antes hemos hablado, por ejemplo, de los agentes autónomos, ¿no? Pues en este caso, ¿qué hemos hecho? Pues hemos creado un agente que conteste a las típicas RFPs, ¿no? A los Request for Proposal, pero además lo que le hemos dicho es, no que yo te pase, como en el caso de que ha hecho Magda, el agente un poco de validador de NDAs, ¿no? Sino que en este caso, además, lo que va a hacer es cuando llegue un email del cliente, él va a coger la RFP y va a hacer la validación directamente.
Entonces, vamos a usar, por ejemplo, como habéis visto antes, teníamos unas instrucciones, ¿vale? Le hemos provisto de instrucciones, igual que ha hecho Magda, y las instrucciones son súper importantes porque son las reglas del juego que le vamos a dar a la gente para que se base en eso, para contestar. Le vamos a decir, oye, utiliza un modelo de razonamiento, ¿vale? Además, cuando empecéis a utilizar una vez un modelo de razonamiento, vais a ver lo diferente que es en el sentido de, normalmente cuando hablamos con Copilot o con otras inteligencias artificiales, la respuesta que nos da muchas veces es casi instantánea de cuestión de 2 segundos, 3 segundos. Cuando le pedimos que utilice un modelo de razonamiento, yo, por ejemplo, lo estaba probando ayer en un caso bastante parecido y hizo una investigación súper profunda y tardó como 22 minutos en darme una respuesta. Pero es que la respuesta que me Luego tiene dio 30 tiene un páginas, ¿no? nivel, me dio 25 páginas Sí, de respuesta, fundamentada cada una en un conocimiento específico. O sea, sí. que se nota un montón la diferencia y se nota que se lo ha pensado 2 veces antes de decirlo. Aquí tenéis que tener Entonces, en cuenta, perdona, Alex, cuando diseñéis sí, los agentes, si la inmediatez es algo interesante para vuestro agente o vuestro no. O sea, para mí, un agente que me valide RFPs o que me cree propuestas de respuesta, me da igual si tarda 20 minutos, ¿no? Yo lo tengo ahí funcionando y cuando llegue un RFP, si tarda una hora en generarlo, me da igual. Si es un agente conversacional que estoy atendiendo a mis clientes, pues ahí tiene que ser inmediato. Entonces, hay que entender cuáles son las capacidades y diseñar en función de las necesidades que tienes de qué resuelve tu agente. totalmente. Además, en este caso, lo estamos viendo a lo mejor, tú dices, oye, pues estar 22 minutos esperando a que me responda, joder, pues yo lo quiero Absurdo, de algo ¿no? más Sí, claro. inmediato, ¿no? Pero, por ejemplo, es que en este caso lo que estamos haciendo es, como veis, le hemos dado un conocimiento, ¿no? Le hemos dicho, oye, básate en este SharePoint donde tengo mis especificaciones de producto, mi normativa de compliance y gobierno, mi plan de proyecto. O sea, los documentos que deberías utilizar siempre para contestar una RFP de alguno de tus productos, ¿no? Y entonces lo que le he dicho es, oye, ¿cuál es tu trigger? ¿Cuál es tu lanzador, por así decirlo, de que tienes que iniciar ese proceso? Pues cuando llega una nueva RFP y tú detectas que llega una RFP por correo en Outlook. Y entonces, ¿qué hace? Pues coge el registro de oportunidades de ese cliente, se va a en este caso, como veis, además lo estamos haciendo, no es ni siquiera integrado en el entorno Microsoft, sino que lo estamos cogiendo de Salesforce. Salesforce, Ujú. que tenemos un conector con ellos, se va a las fuentes de conocimiento, razona con ese modelo de Deep Reasoning y te crea la respuesta de la RFP y la pone, por ejemplo, en un canal de Teams. O sea, que tú de repente vas a llegar un momento, a lo mejor ni has leído el correo porque no has entrado al correo, estás en una reunión como este seminario de una hora y de repente sales de la reunión y dices, ah, pues mira, me ha dejado, si avanzamos vamos a ver, por ejemplo, que lo que hace, por ejemplo, es que deja un mensaje en el canal de Teams directamente, oye, habéis recibido una nueva RFP, aquí tenéis una respuesta de respuesta. Que quizás te llegue la respuesta antes que todo eso, ¿sabes? Entonces, es súper interesante y creo que es un game changer en todo esto, porque le estamos diciendo a la IA que ya realmente cree contenido razonando y teniendo en cuenta el contexto o un rol específico y que razone paso a paso antes de darnos una solución, Sí, antes de y cierta darnos... capacidad de decisión incluso. O sea, una de las claves de los agentes es que la IA decide qué paso sigue a continuación, ¿vale? Ujú, exacto. Y yo creo que eso al final va a ser una clave fundamental para todo este tipo de tareas. Sí. Y yo no Luego, nos da tiempo de más, Alex, me parece. no nos da tiempo Tenemos que mucho dar de más. paso al equipo. No, teníamos una cosita más del gobierno, pero lo podemos hacer otro día, ¿vale? Simplemente que sepáis que hay herramientas para gobernar todo esto, para entender quién Sí. está usando agentes, con qué personas lo comparten, qué coste genera cada agente, etcétera, ¿vale? Y Y sobre Pues, todo, ya un único apunte, no solo qué coste genera cada agente, sino qué cuánto te beneficio. beneficias de cada Sí, agente. qué ROI ¿Qué tiene cada ROI, qué agente. retorno de la inversión tiene cada agente? Que eso es muy importante, pero toda esta plataforma, como hemos dicho antes, y lo hemos dejado un poco por encima, porque esto daría para otra hora de sesión, todo está securizado y todo tiene mucho control, por así decirlo, para poder gobernarlo. pues Magda y Alejandro os tomamos la palabra para la siguiente sesión, que yo creo que todos los asistentes se han quedado con la duda y nos lo van a preguntar inmediatamente, con lo cual
os emplazamos a dentro de unos días o unas semanas organizar otra sesión donde nos expliquéis esta parte que debe ser muy interesante y que estamos todos Muy ya bien. todos pensando en ello. Pues damos ahora paso a los compañeros de Comasys, que es nuestro partner para soluciones de Office 365 y de Copilot. Nos acompañan Luis Calvo y Aaron Saavedra. Y nos van a contar casos de uso de agentes. Vale, pues tomo el mando y comparto. Muchas gracias, Luz, por introducirnos. Mientras Vale. mi compañero Aarón comparte la pantalla para hacer nuestra presentación. Listo, se ve, ¿no? Todo perfecto. Antes de empezar, bueno, agradecer muy rápidamente a Luz y a Vodafone pues la oportunidad de hacer esta sesión, este evento, ¿no? Como organizadores. Agradecer, por supuesto, a Magda y a Alejandro su presentación y su tiempo. Un gran honor poder compartir un evento con ellos. Les vemos en muchos de sus webinars y bueno, por fin conseguimos estar juntos. Y mi compañero Aarón, que ahora os va a presentar unos casos de uso que yo os voy a introducir, y a Daniel, que está detrás ahí en la producción, un poco ayudándonos con toda esta sesión. Bueno, muy rápidamente, como comentaba Luz en su comienzo de la sesión, ¿no? Todo este asunto de la IA, Copilot, nosotros como partners de Vodafone y como partners de Microsoft, y que estamos muy implicados con la tecnología, ¿no? Me da la sensación de que esto está efervesciendo. Es decir, que como decía Magda, me decía estos días, dice, y todo lo que está por salir, cada día está saliendo cosas nuevas y todo lo que está por salir está en un momento de plena efervescencia, ¿no? Cada día aparecen nuevas posibilidades, nuevas soluciones y además cada nueva funcionalidad yo creo que da pie a desarrollar la imaginación y ver cada vez más casos de uso, ¿no? Más aplicaciones. Yo creo que la imaginación al poder, es decir, con lo que nos acaba de enseñar Alejandro del Deep Reasoning, bueno, pues se me estaban ocurriendo ya nuevas ideas que yo creo que es un poco lo que nos abre el mundo de posibilidades con toda esta posibilidad de IA y Copilot, ¿no? También un poco me estoy dando cuenta de que con los proyectos que estamos abriendo con muchos de los clientes, cada proyecto que abrimos da fruto a desarrollar la imaginación y a ver nuevas posibilidades, ¿no? Con lo cual animo a todos los asistentes a que empecéis a trabajar con todo lo que nos está contando Magda y Alejandro, a trabajar con Copilot, porque una vez que empiezas, la imaginación permite llevar esto a nuevos lugares, a nuevas posibilidades, ¿no? Nosotros desde Comasys tenemos mucha experiencia en los entornos colaborativos, mucha experiencia en el entorno Office 365, en SharePoint, y estamos viendo cómo, y haciendo un especial hincapié y un especial esfuerzo en cómo Copilot puede ser el interface inteligente, el interface con nuestros sistemas corporativos, ¿no? Por eso estamos trabajando, tenemos varios proyectos ya implementados en clientes y proyectos en los que estamos trabajando con clientes un poco en la línea de lo que ha presentado Magda, ¿no? Mi compañero Aarón os va a contar ahora varios casos de uso. Son casos de uso que ya los tenemos en producción, son casos de uso que ya tenemos en marcha en clientes, un poco alineado con lo que nos contaba Magda del agente que consulta información de las vacaciones y genera. Y claro, en el momento en el que esto lo aplicas en un entorno, como nos va a enseñar Aarón, en un entorno de recursos humanos y entras un poco en la organización, pues te das cuenta de que esto es aplicable al entorno de ventas, de que esto es aplicable al entorno de I+D, de producción, de almacén, con lo cual, lo que comentábamos, ¿no? En el momento en el que empiezas a utilizar la tecnología, poco a poco vas viendo que esto encaja en múltiples ámbitos de la organización para aplicarla ya a entornos colaborativos y cada nuevo componente que aparece en Copilot pues te da pie a enriquecer, mejorar, potenciar, ¿no? No quiero robar más tiempo de Aarón en todo lo que tiene que ver con entornos colaborativos, como anunciaba Magda y Alejandro, es clave
la seguridad, aspecto que Copilot, frente a otras herramientas de IA, pues hace especial hincapié. Para nosotros es clave la seguridad que implemente todo este entorno. Y ahora os vamos a presentar 3 ámbitos de casos de uso, ¿no? Primero, utilizando Copilot, agentes Copilot como interface contra documentación en distintos ámbitos. Veréis el potencial que esto puede tener. Contra documentación que puede estar en SharePoint. Un segundo ámbito de casos de uso utilizando Copilot, agentes Copilot como interface con datos, que me ayude a conocer, obtener información, trabajar con datos. Y cuando digo que me ayude es como si un asistente humano me estuviese ayudando, mi ayudante personal me estuviese ayudando con toda la operación, con información, documentos, datos, etcétera. Y por último, vamos a presentar casos de uso en los que estamos trabajando, mezclando la consulta de documentación con la generación de datos, con la consulta de datos, es decir, ya un híbrido donde Copilot me ayuda como si fuese un asistente, pero ya trabajar con información de la organización. Sin más, doy paso a Aarón y como entiendo que la mayor parte de los asistentes sois clientes, estrechos colaboradores de Vodafone, a vuestra disposición para hacer luego sesiones de trabajo más específicas donde podamos ayudaros en vuestros proyectos particulares. Muchas gracias a todos de nuevo y doy paso a Aarón. Vale, muchas gracias, Luis. Bueno, pues como comentaba Luis, en principio nosotros estamos montando 3 escenarios posibles, principalmente. El primero de todos sería contra documentación. ¿Cómo lo tendríamos que orientar? Pues primero tendríamos que tener una información estructurada y almacenada en una biblioteca de documentación de SharePoint, en la que gestionaremos permisos y diferentes temas de seguridad para saber a qué información va a tener acceso la gente. Después montaremos el agente en el cual estableceremos como fuente de conocimiento principal la biblioteca de SharePoint que hemos configurado anteriormente, y una vez completado esto lo llevaríamos a lo que sería Microsoft Teams o incluso al Copilot Chat. ¿Vale? Y en la siguiente slide, en un principio, lo que estamos viendo son una serie de casos de uso que podemos aplicar con estos agentes de documentación para los diferentes departamentos. Por ejemplo, para el Departamento de Recursos Humanos, imaginaros que tenemos una serie de convenios laborales, el Estatuto de los Trabajadores, prevención de riesgos, documentación que puede ser útil para resolver diferentes dudas de usuarios que pueden realizar llamadas o preguntas frecuentes al Departamento de Recursos Humanos, pues mediante un agente al cual conectaremos a todo este tipo de documentación, le ahorraremos ese tiempo a las personas del departamento para solucionar todo este tipo de dudas. Si el agente no fuera capaz de solucionarlas, luego ya sería configurarlo para que pudiera dar soporte a una persona de este departamento. Para el departamento de calidad, pues por ejemplo, si tenemos diferentes procedimientos de soporte o mantenimiento o diferente documentación que pueda ser útil para el resto de usuarios, también podríamos elaborar un agente específico para resolver estas dudas. Para el departamento de comercial, nosotros, por ejemplo, tenemos fichas técnicas de productos acerca de los productos con los que nosotros trabajamos, y podemos extender este agente para resolver dudas para los clientes que tengamos o diferentes personas de nuestra organización que quieran hacer consultas acerca de los productos. En el caso del departamento de I+D, también si tuviéramos contratos o diferentes fichas técnicas con nuestros proveedores, podríamos realizarle preguntas directamente sobre con qué información trabajamos con ellos, qué productos mueven. Pues si quiero hacer quiero dar de alta, por decir así, algún tipo de producto, a qué proveedor puedo consultar. Si en el departamento de IT tuviéramos, por ejemplo, una serie de productos desarrollados por dicho departamento, bien sea, por ejemplo, una intranet, un portal del empleado, y tuviéramos un manual de uso, también podríamos ahorrarle a los usuarios o a las personas de nuestra organización, una vez le implementamos esta aplicación, todas esas consultas que de normal se le harían a una persona del departamento de IT. Y para recursos humanos también tendríamos otra funcionalidad extra, como sería, por ejemplo, si tuviéramos perfiles de usuario, funciones y responsabilidades de los diferentes usuarios. Una persona de recursos humanos podría estar interactuando con este agente
para poder saber qué personas tienen cierta disponibilidad, a qué se dedica cada persona y si tengo un tipo de tarea, pues a qué personas puedo asignarle. Serían algunos de los ejemplos. Vamos un poco con el siguiente escenario. Lo comentado anteriormente. En principio, este sería un escenario con una lista de datos de SharePoint o una base de datos en Azure SQL, ¿vale? Lo principal y el primer paso sería tener esta lista configurada con una serie de datos o esta base de datos en Azure SQL, en este caso, también con información para que la gente pueda trabajar contra ella. En el caso de la base de datos de Azure SQL, aplicaremos como fuente de conocimiento principalmente esta base de datos para que la gente pueda realizar consultas a él. Y en el caso de la lista de SharePoint, a través de flujos de Power Automate, podremos hacer consultas o dar de alta diferentes registros. Una vez tengamos el agente configurado, ya lo llevaríamos a Microsoft Teams o a Copilot Chat. ¿Qué casos de uso podemos aplicar dependiendo de los departamentos? Por ejemplo, para el departamento de recursos humanos, en este caso, imaginaros que tenemos una base de datos o una lista con los diferentes perfiles de usuario, tipo un listing que tengamos en una herramienta como sería el portal del empleado. Pues el propio agente estaría configurado para que las personas de recursos humanos, algo parecido a lo que mostrábamos en el caso de uso para la documentación, pues preguntaran qué usuario tiene asignado X tarea, o si tuviéramos, por ejemplo, un campo de entorno o de prácticas que tiene su usuario en la empresa, pues saber a qué se está enfocando ahora ese usuario. Y también a través de flujos de Power Automate podríamos dar de alta a nuevos usuarios. En el caso de producción, si tenemos, por ejemplo, una lista o una base de datos en Azure SQL, la cual esté conectada con los niveles de stock, pues también podríamos realizarle preguntas. Oye, ¿cuántos productos nos quedan de este modelo? O este tipo de consultas que se podrían hacer de normal investigando nosotros, pues hacerlo a través del lenguaje natural con nuestro propio agente. ¿Qué más tenemos? En el caso de almacén o producción, en relación también con el stock, podríamos tener almacenado y conectado el agente a una lista de SharePoint o a una base de datos de Azure SQL, la cual controla los registros de entrada y de salida de los productos. Así podemos decir, oye, en este caso, pues el nombre del agente, ¿podrías echarme una mano para saber qué productos han entrado en estas últimas semanas o cuál es el producto más vendido? Este tipo de consultas se las podríamos hacer. O en el caso de ser de un departamento comercial o llevar lo que sería un CRM, podremos tener una base de datos en Azure SQL o una lista de SharePoint, la cual contendría registros en un principio de interacciones con los clientes, pues para saber qué clientes pueden ser potenciales o preguntar acerca de interacciones pasadas para retomar el contacto con ellos. Y por último, se nos muestra el último escenario que contemplamos en este caso, que sería un agente conectado a listas de SharePoint o a documentación o a listas de SharePoint, perdón, o a bases de datos en Azure SQL, y que además de todo esto se junte también con documentación que nosotros tengamos, ¿vale? Nosotros utilizaríamos como fuente de conocimiento, en principio, podríamos utilizar la base de datos de Azure SQL y la biblioteca de donde tengamos almacenada la documentación que consideramos necesaria, y después con flujos de Power Automate también podríamos dar de alta diferentes registros en listas de SharePoint o hacer consultas a ellas. Una vez tengamos el agente configurado, ya lo llevaríamos a Microsoft Teams o en este caso lo llevaríamos al Copilot Chat, ¿vale? Como mencionaba Magda antes, en todos estos casos, en un principio, dependiendo de cómo lo queramos organizar dentro de nuestra empresa, podemos extenderlos a personas que no tengan la licencia de Copilot 365. ¿Vale? Simplemente teniendo una licencia corporativa podremos compartirle estos agentes que consumirían, como mencionaba antes, en un número de mensajes. ¿Vale? Podemos afrontarlo con un pago por uso o con paquetes. Eso fue lo que nos comentó Magda antes. ¿Qué casos de uso podemos extender para esta situación en concreto? Pues por poneros un caso, mezclando un poco lo que teníamos antes de datos
Y lo que tenemos en cuanto a listas o bases de datos, pues para el Departamento de Recursos Humanos se nos ocurren dos casos diferentes. El primero, que si tenemos, por ejemplo, las transcripciones de las sesiones de Teams, que nos puede llegar a ser interesante, una sesión de formación acerca de una tecnología. Y eso por un lado, lo tendríamos en documentaciones de Word que almacenaríamos en una biblioteca de SharePoint. Una vez tengamos esa parte estructurada, nos iríamos a una lista de SharePoint, por ejemplo, en el que tengamos los perfiles del usuario con algunas palabras o tecnologías clave con las que ellos trabajen. Entonces le podemos preguntar a Copilot por las transcripciones, bueno, por las reuniones que hemos tenido anteriormente o las que tenga almacenadas y a qué usuarios podrían interesarle. Después nos iríamos con el otro caso de agente en el que esté conectado a, en este caso, una lista en la que tendremos almacenadas las vacaciones de los usuarios y aparte, en cuanto a documentación, pues iría contra el convenios laborales y estatuto de los trabajadores. De esta manera, el usuario podría consultar bajas, dar de alta días de vacaciones, etcétera. Y para ventas y comercial, en este caso, por ejemplo, podríamos tener, por un lado, las fichas técnicas en la parte de documentación y en las listas de SharePoint o en las bases de datos de Azure SQL podríamos tener la disponibilidad de stock para combinar el uso. Gracias. Ahora voy a enseñar... Gracias, Aaron. Estamos ya casi fuera de tiempo. Vale. No sé si querías decir algo más rápidamente para dejar turno a las dudas y preguntas. Sí, simplemente voy a enseñaros un poco 3 demos rápidas de estos 3 casos que hemos presenciado. El primero de todos sería Copilot contra documentación. Como veis, en principio nosotros podemos lanzar mensajes y este nos devolverá el contenido de la respuesta haciendo referencia a documentos, un poco para que veáis algún ejemplo de potencial. En este caso, para una base de datos con Azure SQL en el que tengamos registros, podemos realizarle preguntas acerca de datos a modo consultor, ¿vale? Si estuviera conectado a una lista de SharePoint también podríamos dar de alta registros y en este caso tenemos el tercer caso de uso que sería el combinado. Yo tengo fichas técnicas, por ejemplo, de modelos de portátil a los cuales me hace referencia, le pongo un presupuesto y luego le pido que me dé de alta registros en una lista de SharePoint, informándome de que se han creado los registros de pedidos, del modelo en concreto para un departamento en concreto. Simplemente eso, para que veáis un poco cómo funcionaría. Muchas gracias, Aaron, por Muchas la gracias. presentación. Dejo ya en manos de Luz el cierre. Sí, yo es que tenía una pregunta. Nadie está preguntando algo, los asistentes, y cómo de seguro es. O sea, cómo entiendo que sí, como pasaba con la parte de Copilot para M365 o Microsoft 365 Copilot, se garantiza, ¿verdad?, la confidencialidad de los datos a los que tiene la gente, ¿verdad? La gente solo va a poder acceder a lo que yo como usuaria podría. Esa se la sabe Magda. Esa es la pregunta. Esa se la sabe Magda. No, sí, claro. Al final, como lo que usa es la información que tienes en tu SharePoint, en tu contenido, la misma exposición que tiene eso, tiene el uso de la gente. Si por lo que fuera usaras datos de terceros, pues claro, ahí ya tienes que delegar en ese tercero qué términos y condiciones tiene sobre el uso de esa información. Pero lo que es dentro del perímetro de todo lo que es Copilot, tanto agentes como Copilot de usuario, está totalmente securizado y la información no sale del perímetro de seguridad. Es lo que siempre nos preocupa a todos, o nos Sí, les preocupa a es una de las nuestros preguntas que más mayores. me han hecho, sí, sobre la seguridad. Hay preguntas y respuestas ha comentado alguien. ¿Qué diferencia hay entre Copilot Agente y Copilot Studio? Agente es cómo llamamos a todo este ecosistema. Entonces, la herramienta para crear agentes es Copilot Studio. O sea, Copilot Agente, en realidad lo hemos puesto en el título, igual os ha despistado un poco, ¿no? Decíamos agentes de Copilot para que entendierais un poco que lo que íbamos a hacer era cómo eran los agentes de Copilot, ¿vale? Pero la palabra agente es la genérica, que no es solo de Microsoft, o sea, el concepto agente es estándar. Y Copilot Studio es la herramienta para generar los agentes. Por tener licencia de Microsoft Copilot, ¿da permisos a grabar la conversación o lo permite los permisos de stream? Ninguna de las dos. O sea, grabar la reunión lo puedes hacer con Teams. O sea, Teams por defecto, cuando tú inicias una reunión, sí está bien configurado a nivel de administración. Digo bien, quiero decir que hayan dado permisos para grabarla, porque pueden decir que no se deja grabar.
puedes grabar la sesión, ¿vale? Entonces luego ya pues la puedes gestionar como cualquier otro fichero dentro de Microsoft 365, como si fuera un Word. Lo compartes, solo edición, perdón, solo lectura, edición y lectura, etcétera. Copilot hace consultas Azure SQL si le envías la pregunta en lenguaje natural. Por defecto no. O sea, lo que tenéis que hacer es que si tú quieres leer información de un Azure SQL, tienes que habilitar un conector que te permita desde la interfaz de Copilot conectar con ese backend y traerte respuestas de Azure SQL. Pero creo que tu pregunta, Carlos, es si podrías llegar a tener una interfaz conversacional para hablar con tus datos. Sí, y es uno de los primeros casos que hicimos de IA en empresas, poder hacer queries le llamamos Natural Language to SQL, ¿no? Y era como, oye, ¿cómo puedo yo con mis preguntas de negocio hacer consultas sobre lo que hay en la base de datos? Bueno, además es uno de los ejemplos que hemos enseñado y además en real, trabajando desde Teams, haciendo preguntas a la base de datos. Sí. ¿Qué tecnología utiliza para la recuperación de la información en los textos? No sé si te estoy entendiendo bien, Joel, pero los LLMs, la IA generativa, es la que utiliza la información que recupera para dar respuesta. Entonces, esa información que recupera es lo que, como hemos visto, puede ser múltiple, ¿no? Ficheros del SharePoint, ficheros de terceros, datos que estén en nuestra red o no. ¿Existe formación Microsoft Learning? Sí, sí existe. Hay itinerarios de aprendizaje de agentes. ¿Existen licencias paraguas para una organización? Es decir, que haya un precio fijo. No. Me entiendo que hablas de Copilot. Microsoft 365 Copilot es pago por usuario mensual y el compromiso es anual. O sea, tú tienes 12 meses de licencia de Copilot por usuario. Y eso sí, ahora yo quiero como responsable de producto también aclarar, hasta el 31 de junio hay una promoción en la cual si se adquieren un mínimo de 10 licencias de Copilot para Microsoft 365 Copilot, hay un descuento muy interesante y bueno, os emplazo, Genial. sí, Genial. os emplazo a que contacten las personas que estéis interesadas con vuestro ejecutivo, pues porque de esta forma también si os ayuda a entre Microsoft y Vodafone os ayuda a disponer de un ahorro para poder utilizar en todo lo que sería la gestión del cambio. Pues tenemos una promoción que vuestro ejecutivo os lo puede explicar estupendamente, pero que la tengáis en mente. Es mínimo 10 licencias hasta 2.400, que eso Microsoft lo ha ampliado hace poco y hasta el 31 de junio. Lo que decía Magda es pues vale la pena. compromiso anual, pero se puede tener un pago anualizado o un pago mensual. Y por cierto, compromiso anual, aclaro que si de repente le habéis asignado la licencia a alguien que no la usa, esa licencia se la puedes reasignar a otra persona, ¿vale? El 12 meses continúa igual, acabará la licencia en la misma fecha, pero no te comprometes a que esa persona, si no lo usa, pues has perdido la licencia, no, la puedes reasignar súper fácilmente. Vale, me pregunta Francesc, si compartes un agente que tiene acceso a información de una grabación que tienes, ¿le das al destinatario acceso a esta grabación? Sí, sí, claro, pero te aparece explícitamente que te está pidiendo si quieres dar permisos a ese contenido que hay detrás. O sea, si lo compartes, si no le compartes el contenido, el agente no cogerá esa información como fuente, ¿vale? Que es un poco absurdo porque, claro, si creas el agente que genera información de un contenido y no le das permiso, pues no quedará un poco pobre. Pero siempre es algo explícito por parte de la persona que comparte el agente. Perdón, y Fernando preguntaba si el Copilot incorporado en el Office es una licencia adicional, ¿vale? Es la que comentaba ahora Luz, que tenéis la promo, que le llamamos Microsoft 365 Copilot, ¿vale? Para que sepáis exactamente cuando tengáis que pedir es Microsoft 365 Copilot. Y esa es la que te da opción a usar Copilot en las apps, ¿vale? Y conectado con todos los datos de tu trabajo. Me refiero si utiliza un sistema RAG. El RAG es el graph. El RAG es todo lo que tú utilices. Estoy respondiendo a la pregunta de Andrea. No sé de dónde venía la de antes, pero creo que me preguntabas, a ver, no recuerdo que me preguntabas, Andrea, ¿qué tecnología usa para la recuperación de la información? Sí, claro, es una tecnología propia. Al final lo que hemos hecho es, cuando tú haces una consulta a Copilot, se pone a disposición de Copilot todo lo que ha pasado en tu empresa, ¿vale? Está dentro del graph, ¿vale? El graph es cómo se relaciona mi usuario con todo lo que yo he hecho, ¿no? Mis reuniones, los chats que he tenido, los correos que he enviado y todo eso es un dato adicional que se pone a disposición de Copilot solo en la parte de licencia
Copilot Chat, el gratuito, no está conectado con todo lo que pasa en mi Microsoft 365. El de licencia sí que está conectado con mi Microsoft 365. Entonces hay un mecanismo que le llamamos índice semántico, Semantic Index, que lo que hace es automáticamente cuando yo voy trabajando, cuando yo pues le abro, tengo una reunión con Luz, eso se queda registrado en ese graph y eso se pone a disposición de Copilot para que cuando yo le haga una pregunta pueda utilizar esa información en la respuesta. Pueda. ¿Vale? Al final lo que hace es una base de datos vectorial que lo que hace es poner cerca palabras que están relacionadas, no términos que están relacionados, y esa es la manera de que hace la búsqueda. Es un poco más complicado para explicarlo, pero bueno, la respuesta es que utiliza todo lo que haya pasado en tu ecosistema. ¿Hay Copilot para centros educativos? Sí, hay una versión de Copilot para educación, que lo que pasa es que yo no tengo información porque no estoy en el área de Edu, pero si quieres, Alejandro, puedes contactar con... no sé si Luz vosotros hacéis ese tipo de gestión, ¿verdad? De centro educativo, sí, pero que contacte Licencias con su educativas. no es algo que estemos en nuestro día a día. Ya. Vale. Si Pero bueno, mueves pero una se puede ver, o sea, que contacte con su ejecutivo y podemos ver siempre qué opciones tenemos. Vale. Juan Carlos pregunta, buena pregunta, si al cambiar la licencia de usuario, si no se mueve la información. No. O sea, al final el Copilot usa lo que en ese momento, de hecho el índice semántico, vuelvo a comentar este concepto, es lo que Copilot usa en ese momento y el índice semántico es propio e individual e intransferible de cada usuario. Entonces cuando yo consulto, pues aparecen las respuestas que están en mi usuario, no se traspasa absolutamente nada. ¿Qué calidad de OCR tiene Copilot? No encuentro un LLM en la actualidad que sea lo suficientemente confiable. Bueno, pues lo mismo. O sea, al final es similar. Ha mejorado muchísimo, 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 pero no es 100%. O sea, tiene una fidelidad de, no sé, me aventuro a dar un número 90-95. Haz la prueba directamente con la prueba gratuita. O sea, la prueba gratuita, la licencia gratuita, la de Copilot Microsoft, la de Copilot Microsoft 365 Copilot Chat. Puedes subir una imagen, copia cualquier imagen que tenga un texto, la pegas y le pides que te lo pase a una tabla o que te dé el texto y verás, es bastante bueno. Sí, no, yo no me quejo de eso, me quejo a lo mejor de otras cosas, pero de esa no, eso lo hace bastante bien. Vale, ¿puede haber diferentes administradores dentro de un mismo tenant? Sí, eso no es de Copilot, eso es No de es- Microsoft eso es. 365 y sí puede Sí, haber sí se diferentes puede, sí. roles, sí. Y comentabas que hay un panel de gestión, control de quien crea agentes, etc. Eso le llamamos Copilot Control System, ¿vale? Francés, por si quieres buscar información, es Copilot Control System y está dentro de la consola de Copilot Studio. Y ahí ves todo lo que está pasando con tus agentes. Pues, o sea, nos hemos animado todos sin seguir al último momento a Eh, preguntaros cosas. Y Juan Carlos, ¿se garantiza? Sí, sí, Juan Carlos. De esto, o sea, de otras cosas puede haber medias tintas, pero del tema de la seguridad no hay ninguna. O sea, todo queda completamente securizado. Y más te diría, mira, fija, os pongo un ejemplo. Si yo de repente le digo, búscame la nómina de mi compañero Alex, aunque yo, por lo que fuera, alguna carpeta de recursos humanos estuviera expuesta accidentalmente, Copilot tiene una capa de seguridad nativa y eso lo bloquea porque entiende que es algo que no está dentro de las directivas y que esto no es éticamente, no es responsable y no dejaría que yo viera esa información. ¿Vale? Creo que habrán entendido que si conectamos Microsoft 365 Copilot compartiendo datos de mi empresa, la privacidad de esos datos, documentación, se queda interna. Eso es. Correcto. Es lo mismo que tienes ahora con tu SharePoint o con OneDrive. Ni más ni menos. ¿Vale? ¿Qué coste tiene Copilot Studio? Yo creo que a ver, te lo digo, si se ha tenido que desconectar Alex, pero diría que si tienes licencia de Copilot, puedes crear agentes en Copilot Studio y exponerlos dentro de Teams, ¿no? Como si fuera una aplicación más. Y si quieres exponerlo, por ejemplo, para externo, creo que son 200 euros al mes por tenant, o sea, por organización, por decirlo resumido. Pero no me hagáis mucho caso porque yo no estoy en temas de licenciamiento y lo tendría que buscar, ¿eh? Y de hecho Sí, es por ahí, el precio es más van o menos cambiando 200 y algo. 187, no sé qué en dólares, licencia mes. euros, igual. Y es Exacto, 187,20 masiva, si no me equivoco. exactamente, perfecto. Yo creo que son $200, sí. Tiene compromiso, este sí caso sí tiene compromiso anual y compromiso flexible, en este caso, o sea, compromiso mensual. En este caso, sí. Pues Pues creo que no hay Bueno, más preguntas. espero que os haya gustado, que haya sido interesante, que hayáis aprendido algo más de los agentes y Copilot. Y nos vemos Muchísimas la gracias de próxima. nuevo, Magda, por haber tenido disponibilidad para participar con nosotros, a Luz como Vodafone por organizar el evento y esperamos que esto se pueda repetir de nuevo por próximamente. supuesto. Y a todos, bueno, lo primero también gracias a vosotros, de verdad,
Yo, como le decía a Magda, para mí ha sido un honor estar con ella en un webinar porque soy de sus fans. La sigo muchísimo en redes sociales por todo lo que nos aporta y lo que nos va enseñando. Gracias a Luis y a Aaron, y gracias también a Alex, y gracias también a todas las personas asistentes que habéis compartido con nosotros este rato. Deciros también que la semana que viene recibiréis la grabación de este webinar, pues, para poderlo ver todas las veces que necesitéis. Y bueno, os recuerdo la promoción que tenemos de Copilot, de Microsoft 365 Copilot, para un mínimo de 10 licencias, que es significativo para dar ese salto que todos podemos tener. Y muchísimas gracias a todos. Gracias, adiós. Muchas Chao, gracias. gracias. Hasta luego.